en este. Le comento al doctor José Manuel Luna si está de acuerdo en que se grabe la reunión para poder retomarla después. Bien, Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues voy a tener el gusto de presentar al doctor José Manuel Luna. Entonces, un momentito, ya. Entonces, bueno, les presento al doctor José Manuel Luna Nemesio. Él es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Geografía por la UNAM. De 2020 a 2023 fue beneficiado por el CONACYT para desarrollar una estancia postdoctoral en la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde desarrolla la línea de investigación de ambiente, gobierno y sociedad. Es miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Ha desarrollado 3 líneas de investigación dentro de los estudios de la crítica de la economía política. La primera sobre la devastación general del ambiente producida por los procesos urbanización industrial del territorio. La segunda acerca de los conflictos epidemiológico-ambientales en relación con la territorialidad de la enfermedad. Y la tercera en torno al Estado, la política ambiental y la justicia socioecológica. Entonces, pues, sin más, nuevamente agradezco que el doctor pueda estar acá con nosotros en nuestra sesión de seminario, donde estoy segura que podemos aprovechar estas reflexiones en materia socioambiental, podemos llevarlas al ámbito ético, que es el que nos ocupa en este seminario que estamos trabajando. Me parece que las aportaciones que nos brindará el doctor José Manuel nos sirven para reflexionar de manera específica el contexto con el que estamos teniendo pues este contacto en el momento en que llevamos a cabo nuestras intervenciones, sí desde el ámbito psicosocial, pero pues que no están separadas de este contexto que muy bien sabrá plantearnos el doctor José Manuel. Entonces, pues sin más, los dejo y pues que sea muy provechoso, muy reflexivo, que puedan plantear muchas dudas, muchas preguntas. Y pues adelante, doctor José Manuel. Estaré unos 15 minutos acá y después me retiro a la otra reunión que tengo. Y pues bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. muchas gracias, doctora Mónica, por la invitación. Estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes, aunque sea en la virtualidad por ahora, pero bueno, aprovechando también de esta posibilidad que nos da la tecnología para entrar en contacto, es que pues podemos colaborar el día de hoy. Voy a eh, compartir mi pantalla para irme guiando en la presentación. Okay, ya tengo los permisos. Eh, la idea es que podamos dividir la sesión en 2 partes, una donde yo pueda como ir exponiendo las diapositivas que preparé y la otra pues creo que es la más interesante a mi modo de ver, que es entrar en diálogo con ustedes para platicar, para tener alguna retroalimentación respecto a lo que vayamos comentando y a lo que a ustedes les vaya surgiendo como punto de reflexión de lo que voy a platicarles el día de hoy. Eh, esta sesión lo que buscaría es hablarles de un tema que aunque no es lejano a todas y a todos nosotros, porque forma parte de nuestra cotidianidad, quizás sí resulte distante respecto a las formas convencionales en cómo se nos ha enseñado el tema de ambiental o socioambiental, porque partimos de un lugar de enunciación diferente bajo la categoría de la territorialidad de la enfermedad. Es una categoría que busca reunir los estudios de la crítica de la economía política con estudios propios de la ecología política y también de la epidemiología crítica. Son tres perspectivas que se buscan hermanar para dar cuenta
de los diversos problemas socioambientales y epidemiológicos que vivimos actualmente. Y esto se abordará desde una perspectiva que, aunque se nos ha enseñado como una búsqueda de llevar a cabo un desarrollo ético en respeto a la naturaleza y respeto a la propia sociedad, como son los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad o también llamados los Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030, en realidad vamos a ver cómo este marco epistemológico de la sostenibilidad en realidad representa un problema para poder crear espacios de justicia socioambiental, espacios de justicia epidemiológica para las comunidades afectadas, ¿no? Quisiera yo empezar con una breve introducción, hablando de un contexto que, como les decía, no nos es ajeno, en tanto que forma parte de nuestra cotidianidad. Todos sabemos que en los últimos 20 años, en países empobrecidos como el nuestro, pues hemos vivido una profunda crisis económica que iniciara a principios de 2006, 2007 y que todavía tenemos las consecuencias por encima de nosotros en nuestras economías, que los expertos en teoría económica predicen mediante sus modelos econométricos que la etapa de recuperación de esta crisis pues estará cerca hacia la década de los 50, ¿no? Es decir, todavía estamos en estos ciclos de recesión, en ciclos propiamente de una crisis económica y que se acompaña con una crisis en la forma en cómo el sistema capitalista lleva a cabo los procesos de acumulación de ganancias, lo que comúnmente se denomina como neoliberalismo, que es esta forma particular de desarrollo capitalista, pues vemos que está en crisis, ¿no? Y que son varias naciones las que están renunciando o están intentando transitar hacia otra forma de desarrollo capitalista diferente a la neoliberal, pero que más allá de que propiamente el neoliberalismo está en crisis, paradójicamente el sistema capitalista está en auge, está en sus años dorados, está en su grado máximo de esplendor y desarrollo, y muestra de ello es que los mecanismos de subordinación y de explotación de la humanidad, de sometimiento de la humanidad y de la naturaleza, se encuentran plenamente desarrollados y en un estado de apogeo. Nosotros como integrantes de la sociedad lo podemos ver en la creciente violencia que vivimos día con día. Eh, Quizá los que vivimos en la Ciudad de México o en el estado de Morelos conocemos en carne propia de qué consiste esta violencia, no solamente llevada a cabo por crímenes que despliega propiamente el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico, sino también por otro tipo de violencia que se traduce en una serie de masacres y genocidios, hoy que está tan en boga los términos de genocidio, ¿no? En nuestro país vivimos un genocidio ambiental, un genocidio epidemiológico, que es de lo que vamos a platicar más adelante, lo cual se acompaña con una crisis creciente de la democracia, a pesar de que ha habido intentos por reconstruir los espacios de toma de decisiones que se manejen por medio de la democracia. Todavía en nuestro país y sobre todo en América Latina o en Europa se está jugando la posibilidad de refundar los elementos o los fundamentos de la democracia, de una democracia burguesa, una democracia capitalista, pero que en sí misma se ha visto lastimada por el avance del neofascismo en distintos países, por ejemplo, en Argentina, en Ucrania, en Europa, ¿no? En países como Francia. Vemos las fuerzas neofascistas que se están reconfigurando ahí para precisamente mantener el neoliberalismo como una política de acumulación de ganancia. Digamos que el neofascismo es la dimensión política del desarrollo capitalista que se hace mediante el neoliberalismo y que como resultado tenemos una mundialización creciente de la pobreza,
las zonas de marginación y de pobreza a múltiple nivel y de distinto tipo se han visto mundializadas. Ya no solamente es algo que ocurre en los entonces llamados países subdesarrollados o en vías de desarrollo o llamados países del sur global, sino que incluso los países altamente desarrollados en términos industriales, en términos de urbanización, los países del norte global tienen tasas inimaginables de pobreza y de marginación de su población, lo cual también se ve expresado en la creciente devastación general y poliédrica del ambiente a nivel global. Es decir, que en todo el mundo, en todo el planeta, vivimos una crisis de la totalidad del ambiente, donde el principal problema, si queremos dar un primer lugar a la serie de problemas que se viven a nivel global, no es para nada el tema del mal llamado cambio climático, sino son otra serie de problemas que precisamente, en tanto que los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad han desarrollado toda una narrativa del cambio climático antropogénico, todas estas otras dimensiones de la crisis ambiental quedan invisibilizadas, quedan no nombradas y no reconocidas como parte del problema, haciéndonos pensar que solamente existe un problema en el clima, como vamos a ver, peor aún, este grave problema que se nos dice que representa el tema del cambio climático se nos presenta como algo que nosotros como sociedad producimos y entonces a partir de ahí generan toda una política del terror, toda una política de la persecución y toda una política propiamente ecofascista, ¿no? Entonces vemos que, por un lado, el neoliberalismo sería este fascismo económico, en el término de la política encontramos el neofascismo como una forma del quehacer político, pero también cuando se aborda el tema de la devastación ambiental, vemos surgir nuevamente un fascismo verde, un fascismo ecológico, en donde al momento de decir que la crisis ambiental o lo que ellos llaman cambio climático se debe a que somos muchos seres humanos en el planeta Tierra, la perspectiva ecofascista avanza a proponer soluciones como el decrecimiento, empieza a hablar de la despoblación o incluso, sin decirlo, empieza a promover eh, mecanismos, políticas públicas que tienen como finalidad el despoblamiento, ¿no? Por ejemplo, llamar a la desindustrialización como una forma de presuntamente cuidar la naturaleza, pero que en realidad implica destruir a la población. Y que de la mano va con el último elemento de esta crisis multidimensional que vivimos y como parte de este contexto, que es un inminente colapso epidemiológico. Es decir, la salud de toda la humanidad ha sido puesta en peligro. La población misma ha sido puesta en peligro de muerte por una política de Estado, por una política de actores privados que tienen como finalidad generar diversos tipos de enfermedad, diversos tipos de patología, donde nuevamente lo que se vivió hace algunos años bajo el nombre de cuarentena por el COVID-19, en realidad es un cuento de niños comparado con las graves consecuencias epidemiológicas que el propio desarrollo del capitalismo ha producido hasta el momento, ¿no? Entonces, si queremos nosotros hablar de una crisis ambiental poliédrica que ocurre a nivel global, no tenemos que reducirlo al tema del cambio climático, mucho menos caer en toda la narrativa cuando aludimos que el cambio climático es de origen antropogénico y mucho menos decir que el cambio climático presuntamente antropogénico se debe a la emisión de dióxido de carbono o de metano, porque todas esas narrativas forman parte de este discurso ecofascista, de esta perspectiva poco ética de pedir el cuidado de la naturaleza. Si queremos nosotros reconocer en qué sentido o cuáles son las dimensiones de la crisis ambiental poliédrica que se vive a nivel global, tenemos que dar cuenta de una multiplicidad de factores. Tenemos que hablar de la erosión y el agotamiento de los suelos fértiles, la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, la colosal generación de residuos que inundan y saturan las ciudades, que todos estos residuos sólidos, toda esta basura
va a parar a gigantescos basureros a cielo abierto, a rellenos sanitarios, a plantas incineradoras, generando costos ambientales o costos socioambientales aún mayores que la propia generación de basura. Por ejemplo, la contaminación de aire, agua y suelo que genera tanto por la incineración de basura, por los exiliados que generan los rellenos sanitarios o por toda la industria química que año con año genera más de 1.000 sustancias nuevas mediante síntesis química que se suman a las más de 300.000 sustancias que existen ya a nivel global como derivado de la síntesis química del petróleo, ¿no? Para el uso material, para el uso industrial. Si esto le sumamos el uso de organismos genéticamente modificados, el uso de agroquímicos para la producción de nuestros alimentos, vemos que toda esta serie de afectaciones ambientales, aunado a una deforestación que se vive de nuestros ecosistemas, genera, por un lado, grandes pasivos ambientales, pero también genera grandes costos sanitarios. Nuestra salud ha sido puesta en jaque por estas grandes corporaciones que por un lado privatizan los mecanismos de producción y comercialización de mercancías, al punto tal que a nivel global son 5 grandes empresas que monopolizan todos los canales de producción y distribución de mercancías, pero que también son estas 5 grandes corporaciones multinacionales quienes buscan acaparar o cercar los bienes comunes, que son una forma de llamarle a los recursos naturales, pero también son estas 5 grandes corporaciones las responsables de enfermar los territorios y de enfermar nuestros cuerpos. En México, desafortunadamente, al ser un país altamente empobrecido por este tipo de políticas, por este tipo de economías, de procesos altamente contaminantes y de devastación de la naturaleza, vemos que se generan varios problemas, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, les decía que se comercializan y procesan anualmente más de 67 millones de sustancias químicas, ¿no? Es lo que el mercado que oferta, eh, el mercado de la industria química que oferta globalmente sustancias químicas está compuesta por un stock de 67 millones de sustancias y que cada año aproximadamente son de 1.000 a 15.000 sustancias nuevas que se sintetizan y que en México, bueno, como parte de una política pública que por más de 40 años, desde el 82 a 2018, 2020, no se dio a la tarea de legislar para regular la emisión y transferencia de contaminantes, hasta antes de 2020 se tenían solamente 300 sustancias registradas, ¿no? Como de los 67 millones de sustancias químicas, el Estado mexicano, mediante la Semarnat y el registro de emisión y transferencia de contaminantes, solamente tenía 300 sustancias reguladas, cuando en realidad muchas de estos 67 millones de sustancias químicas se encuentran presentes en el agua, en el aire y en el subsuelo y en el suelo mexicano, contaminando y generando grandes consecuencias a la propia reproducción de las especies, de la gran biodiversidad que caracterizó a nuestro país, incluyendo la especie humana. Esto se tradujo que en nuestro país, año con año, se producen en promedio más de 700 emergencias socioambientales derivadas solamente al panorama toxicológico que se vive en nuestro país, más allá de las consecuencias económicas, productivas que genera esta destrucción de nuestros territorios, este proceso de enfermar nuestros territorios. Nuestros cuerpos, nuestra salud, nuestras emociones también se han visto impactadas por este grave panorama toxicológico que se vive en nuestro país, teniendo, por ejemplo, primeros lugares en múltiples enfermedades como la obesidad, como el sobrepeso, como la diabetes. Hoy por hoy hablamos de que las estadísticas más conservadoras hablan de más de 12 millones de mexicanos que padecen diabetes. Eh, Son cerca ya de 15 a 18 millones de mexicanos que padecen prediabetes, ¿no? 20 millones o 25 millones, también las estadísticas ahí son bastante imprecisas, pero nos da una idea del panorama.
25 millones de mexicanos que padecen algún tipo de síndrome metabólico. 2 de cada 10 mexicanos estamos en riesgo de enfermar y morir de algún tipo de cáncer y superamos las tasas medias globales en la producción de leucemia, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, anualmente se estima que se producen entre 20 y 35 casos de leucemia por cada millón de habitantes. En México se producen anualmente casi 50 casos nuevos por cada millón de habitantes, es decir, estamos casi al doble de lo que se produce a nivel global, ¿no? Y esto, más allá de que se genere por una mala política pública, por un mal gobierno, por malos hábitos de los consumidores que se alimentan con productos nocivos para su salud, más allá de una cuestión estrictamente genética. A mí como investigador de temas socioambientales me hizo preguntar primero cómo poder explicar este panorama tan complejo, si había algún tipo de correlación entre los territorios enfermados, los cuerpos enfermados, territorios devastados y cuerpos enfermados, si había una opción de parar o reparar ese daño. Y eso, pues en un primer momento me hizo seguir el camino que todas y que a todos y a todos nos han enseñado o se nos presentan como investigadores, que es seguir el discurso de la Agenda 2030, el discurso de los ODS, pero en realidad me parecía que estos imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad, esta sostenibilidad institucionalizada que emana del Programa de las Naciones Unidas para la Protección del Medio Ambiente, de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU, que ya de por sí el hecho de que sea una propuesta de llevar a cabo un desarrollo ecológico que la ONU propone, a mí de entrada ya me empezó a hacer ruido, me empezó a generar desconfianza, que la ONU, este organismo que para nada es multinacional, que para nada es un espacio democrático, sino que es un instrumento transnacional que representa los intereses de grandes corporaciones multinacionales, tanto de grandes petroleras como del capital teleinformático de Silicon Valley, como del capital farmacéutico. A mí me empezó a hacer bastante ruido y bastante desconfianza que todos los estudios que buscaban dar cuenta de los temas socioambientales repetían cual panacea, ¿no? Cual receta, hablando de la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible, incluso que muchos movimientos ecologistas presuntamente de izquierda, lo primero que hacían era hablar de desarrollo sostenible, hablar de los ODS. A mí todo eso me empezó a generar primero una gran desconfianza, pero después, al momento de querer ocupar estos imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad como una herramienta para buscar explicar y responder las preguntas que yo me iba haciendo como investigador, me di cuenta que estos marcos epistemológicos no alcanzaban para responder la serie de preguntas que yo me hacía a la hora de querer explicar la serie de problemas sobre cuestiones ambientales y sanitarias, ¿no? Es por eso que haciendo esta búsqueda, pues poco a poco fuimos construyendo la categoría de territorialidad de la enfermedad, que es una categoría que se retoma, por un lado, de los estudios que el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario ha llevado a cabo en los últimos 20 años con lo que ellos llaman la geopolítica de la enfermedad, y que también retoma los trabajos que por más de 50 años se ha llevado aquí en México por diversos investigadores, principalmente por Andrés Barreda, a la hora de querer explorar una economía política de la devastación ambiental, y que en los últimos años se ha llevado hacia la investigación por parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de lo que se ha definido como las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, ¿no? Es por eso que lo que yo quiero platicar con ustedes en esta sesión es acerca de la territorialidad de la enfermedad, para dar cuenta del carácter limitado y poco ético que tienen los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad, y cómo la territorialidad de la enfermedad, en primer lugar, es una forma de criticar
es una forma contrahegemónica de criticar estos imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad, pero no solamente tiene la finalidad de llevar a cabo una crítica a esta perspectiva hegemónica y dominante, sino que en sí misma busca reconstruir desde la base comunitaria la posibilidad de otro desarrollo económico, otro desarrollo social que tenga como eje el cuidado de la naturaleza, incluso pensando un desarrollo ecológico en los propios límites históricos del modo de producción capitalista. Es decir, que a diferencia de lo que se piensa, hablar de territorialidad de la enfermedad nos permite pensar la posibilidad de que exista un desarrollo ecológico del capitalismo, un capitalismo verde, ¿no? Aunque en realidad, aunque esto podría parecer algo positivo para la humanidad, como vamos a ver, esto representa un grave peligro para la propia humanidad, ¿no? Y por último, digamos, como propuesta que emana de la territorialidad de la enfermedad, recuperando los trabajos de Andrés Carrasco, hablaremos de la necesidad, a manera de una estrategia terapéutica, de construir una ciencia digna, ética y con responsabilidad socioambiental. Entonces voy a comenzar hablando de este carácter limitado y poco ético de los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Para que se entienda por qué los ODS y la Agenda 2030, más allá de hablar de una libertad, más allá de hablar de un florecimiento humano, de un respeto de la naturaleza, en realidad lo que es una serie de propuestas que apuntan hacia una tiranía climática, a una tiranía civilizatoria, vale la pena comenzar a hablar de un proceso que nosotros mismos como estudiantes, como docentes, como académicos, lo hemos vivido en carne propia, pero que no se nos enseña de esta manera en las universidades. Hacer el problema de la subordinación de los científicos durante el neoliberalismo, ¿no? Es decir, que nuestra propia práctica investigativa ha sido sometida, ha sido subsumida por intereses económicos, por intereses políticos, que tienen como finalidad no darle respuesta a las grandes preguntas o buscar construir espacios de diagnóstico o de solución a los grandes problemas que enfrentamos como sociedad, sino tiene como finalidad apuntalar diversos procesos económicos, diversos procesos políticos a partir de una refuncionalización epistemológica de la ciencia, ¿no? Llevando a cabo la construcción de lo que puede ser denominado como una ciencia neoliberal y propiamente mercenario, ¿no? Y esto a nosotros se nos presenta, no con estas palabras, pero por ejemplo se nos presenta con la idea de generar una objetividad de la ciencia, ¿no? A nosotros como científicos, en nuestros proyectos de investigación, nos piden guardar objetividad, ser objetivos, ¿no? Hay una compulsión científica por la objetividad, ¿no? Hay un frenesí, hay sí, una actitud compulsiva, frenética, obsesiva con la objetividad y que no puede ser, el científico no puede tomar partida porque entonces ya está perdiendo neutralidad, ¿no? Eh, Bajo estos estudios, lo que se busca es negar el carácter político de la ciencia para buscar precisamente la objetividad, ¿no? Se niega que la ciencia tenga que ser política. Esto en las ciencias sociales luego no está tan presente, luego sí, luego no, depende el maestro, depende la materia, ¿no? Pero digamos en las ciencias mal llamadas duras, las ciencias como la biología, la química, la física, la medicina, no se puede ser político, ¿no? Porque entonces, según ellos, se pierde cientificidad, ¿no? También en las ciencias sociales luego hay quien no quiere llevar a cabo los debates políticos al interior de la ciencia, ¿no? O se espantan cuando uno presenta metodologías donde uno como investigador toma posición para llevar a cabo estudios con un corte crítico, un corte político. Lo que sí está presente tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales está una fragmentación constante del saber científico, una superespecialización, una hiperfragmentación del objetivo
de investigación, ¿no? Primero, llamándole objetivo o llamándole sujetos de investigación y no llamándoles como unidad de análisis, ¿no? Nosotros, como científicos sociales, no estudiamos sujetos, no estudiamos objetos, sino estudiamos unidad. Unidad histórica, unidad territorial, unidad psicosocial, unidad en donde el sujeto está siempre en un medio natural, un medio social, un medio urbano, un medio rural. Es decir, estudiamos unidades muy complejas, ¿no? Esto no se nos dice así, sino nos dicen define tu objeto de estudio, ¿no? Los más críticos nos hablan, define tus sujetos de investigación, ¿no? Son pocos los investigadores que tienen esta perspectiva metodológica de hablar de unidades de investigación. Pero además, lo que nos hacen es presentarnos de manera igual compulsiva y frenética la necesidad de especificar o delimitar nuestro objeto de estudio, ¿no? A tal punto que al final nuestros proyectos de investigación son presentados como estudios hiperespecializados, hiperfragmentados, bajo la presunta crítica a los metarrelatos, ¿no? Cuando en realidad lo que ha hecho este neopositivismo ha sido crear el metarrelato de la especificidad o el de la particularización, mejor dicho, de los objetos de investigación, ¿no? Donde uno ya no puede hablar de totalidades, sino puede hablar solamente de individuos o de un individuo, de una unidad, ¿no? En forma fragmentaria, ¿no? Eh, Cuando uno se quiere explicar entonces ya con este sesgo epistemológico los problemas ambientales o socioambientales, se nos presentan muchas veces varias explicaciones sobre estas problemáticas como algo natural, ¿no? Como, digamos, eh, la explicación que se nos da es una explicación naturalizante y por lo tanto que nos impide generar la reconstrucción histórica o sociohistórica de los procesos, ¿no? ¿Por qué la gente es violenta actualmente? ¿No? Ah, pues porque el mexicano así es, así siempre ha sido, ¿no? Tiene un gen maldito que lo hace ser violento, ¿no? O por qué el hombre tiene, por qué la sociedad funciona de tal manera, ¿no? Porque hay ciertas prácticas o cierta división social del trabajo. Ah, bueno, es que es un problema genético porque así es la estructura genética u hormonal de las personas. Es decir, no hay una explicación histórica, una razón del proceso histórico de por qué las cosas son así. Todo es una cuestión natural, ¿no? Eh, y esto forma parte de una tendencia a ser acríticos y que los estudios tengan como finalidad ser más descriptivos o enunciativos que propiamente crítico explicativos, ¿no? No hay que explicar las cosas porque todos son naturales. ¿Por qué el mexicano muere de cáncer? Bueno, porque hay que tener un gen maldito que lo hace enfermar de cáncer. No hay que hablar de las condiciones histórico-políticas, histórico-económicas, histórico-ambientales que lo lleva a generar este tipo de patologías, ¿no? Y que toda esta subordinación de los científicos durante el neoliberalismo, del quehacer científico durante el neoliberalismo, decanta en una mercantilización de la ciencia. La ciencia se ha vuelto una mercancía, donde lo que importa es escribir papers, publicar libros, dar clases, no por el ánimo del florecimiento de la ciencia o para buscar preguntas, sino solamente para tener un punto más en nuestros sistemas de evaluación, tener un punto más en nuestro tabulador de nómina para generar grados, para generar niveles y entonces tener acceso a mayores recursos, es decir, un carácter productivista y mercantil de la ciencia, ¿no? Esto se nos ha querido justificar mediante la necesidad de llevar a cabo un desarrollo científico que tenga solamente como finalidad el impulsar un desarrollo tecnocientífico, ¿no? Es decir, que como correlato de esta mercantilización de la ciencia, existe un desarrollo de la tecnología per se, pensando que la tecnología, así como el científico, también es neutral, ¿no? Se nos dice que la ciencia y la tecnología es neutral, que no hay tecnología buena o tecnología mala, ¿no? Lo cual
exculpa al desarrollo de la tecnología, del desarrollo de la ciencia, pensando que el problema no son los transgénicos, sino cómo se usan. El problema no es la energía nuclear, sino cómo se usa, ¿no? Cuando en realidad ambas tecnologías, por la forma y la lógica en cómo están pensadas, son desarrollos tecnológicos o tecnocientíficos que atentan en contra de la vida y en contra de lo vivo, ¿no? Este tipo de tecnología nociva es resultado de una aplicación perversa, sádica y cínica de un tipo de desarrollo científico, de un tipo de desarrollo tecnológico que lo que tiene como finalidad no es el cuidado de la vida, sino es la privatización y mercantilización de todo lo vivo, ¿no? Negando, en primer lugar, los distintos riesgos que puede implicar este uso o este tipo de tecnología, ¿no? Esto no sería posible, esta reducción objetiva de la ciencia y no querer reconocer el carácter negativo que tiene la tecnología hoy en día, no sería posible si no hubiera científicos plegados, atrincherados en esta ciencia neoliberal y mercenaria que tienen un papel reaccionario frente a los problemas ambientales y las demandas sociales, ¿no? Eh, Esto lo podemos ver en el hecho en que muchas universidades, en que muchos centros de investigación, docentes, académicos, investigadores críticos y comprometidos con la sociedad, no cuentan con el apoyo de sus propias instituciones para desarrollar, difundir o profundizar en estudios críticos, ¿no? Vemos prácticas de autoritarismo científico, relativismo extremo, ¿no? Es decir, si tú quieres explicar un problema diciendo, por ejemplo, que las causas que originan los casos de insuficiencia renal crónica en niños entre 8 y 12 años está ligado con la contaminación por mercurio y cianuro que una empresa textilera lleva a cabo en una comunidad, ¿no? La ciencia médica te va a decir que tú no puedes decir que se debe a la presencia de estos contaminantes, ¿no? Porque el proceso de la generación de insuficiencia renal crónica es muy complejo, son muchos actores, ¿no? Es decir, la complejidad como un sofismo, ¿no? Todo se vuelve relativo. Eh, como no puedes decir que algo es el problema porque todo produce el problema, pues en realidad el todo y la nada se confunden y nada es productor de ese problema. En el caso de los temas ambientales, este sometimiento de la ciencia y del científico a los intereses crematísticos de las grandes corporaciones se decanta en el problema que representa hoy en día querer llevar a cabo estudios ambientales o socioambientales desde la Agenda 2030. Primero, porque el tema de los límites ecológicos del planeta se vuelve un eje central en toda la literatura científica. A mí me parece demasiada soberbia por parte de aquellos investigadores que con el pequeño grado de entendimiento que como civilización humana tenemos de la complejidad que implica la naturaleza, ¿no? Hablemos de los límites de la propia naturaleza, cuando no podemos nosotros todavía vislumbrar cuáles son los alcances que tiene la naturaleza, ya hablamos de sus límites y que la naturaleza tiene límites de su producción, etcétera, ¿no? Eh, y que por otro lado, cuando existen investigaciones críticas que buscan dar cuenta de la destrucción ecológica que se ha producido en los últimos años, en las últimas décadas, de manera más intensiva, en los últimos 40 años, de la naturaleza por parte del desarrollo de ciertos procesos económicos, eh, estas perspectivas se quedan cortas. Son, digamos, una radiografía light, ¿no? Del grave problema que se vive hoy en día. Primero, porque todo lo reducen al tema del cambio climático antropogénico, ¿no? Por CO2. Y luego, porque todo lo reducen a un tema de voluntad política, de toma de conciencia, cuando en realidad no es un problema de toma de conciencia, no es un problema ético incluso, no es un problema económico, estructural, ¿no? Histórico estructural del modo de producción
capitalista, ¿no? Lo cual ha generado lo que se puede denominar como el problema de la sostenibilidad. Desafortunadamente, las ciencias de la sostenibilidad hoy en día son asumidas como la única estrategia que busca cuidar lo vivo. Si ustedes hacen una revisión de la literatura que se ha publicado en los últimos 20 años, ¿no? Ya 20 años, ¿no? En 2015 se cumplen 20 años de los ODS, ¿no? Eh, Van a ver cómo, 10 años, perdón, de los ODS, van a ver cómo toda la literatura que tenga que ver con temas ecológicos siempre hablan de desarrollo sostenible, de los ODS. Eh, Durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, todos estos imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad que decantan en 2015 en la Agenda 2030, pero que desde la década de los 40 empiezan ya a formularse los procesos de hablar del cuidado del ambiente, propiamente del desarrollo sostenible, ¿no? Terminaron constituyéndose en un referente hegemónico, en una panacea epistemológica que busca, ¿no? Sin decir cómo, solamente hablando de una ética, de una presunta ética eh, política económica, hablar de un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y el desarrollo social, ¿no? Sin embargo, aunque no nos dicen cómo llevar a cabo este proceso, más allá de buenas intenciones, de una carta de buena intención, de una presunta ética, ¿no? Que en verdad es bastante tramposa y bastante culpabilizante, lo que tiene como resultado es generar una mirada fragmentada y fragmentaria del propio desarrollo socioecológico de la población, ¿no? Al dividir los temas socioambientales en temas económicos, en temas ambientales, en temas sociales, ¿no? Es decir, que la complejidad del metabolismo socioambiental en su dimensión biopsicosocial es fracturada, es fragmentada. Por lo tanto, es imposible pensar la actual cuestión socioambiental y epidemiológica desde los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad y sobre todo a partir de la Agenda 2030, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Quitando el discurso propagandístico del marketing ecológico que se ha hecho, la Agenda 2030 es un arma de guerra para implantar una gobernanza global gestionada por intereses privados, donde su finalidad no es la de construir una sociedad más armoniosa y no es construir una sociedad ecológicamente más justa. Su finalidad es derribar, abatir y erradicar los fundamentos antropológicos de la civilización humana para imponer una nueva civilización totalitarista, ¿no? En el lado de la derecha, ustedes pueden ver con colores, ¿no? Con un panorama multicolor, los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y a la izquierda podemos ver lo que en verdad se quiere hacer con esos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, el ODS número 1, al final de la pobreza, lo que en realidad es acabar con los pobres. Cuando nos hablan del hambre cero con el ODS número 2, en realidad es imponer un sistema agroalimentario capitalista donde se produzcan alimentos transgénicos, con glifosato, con agroquímicos, ¿no? Donde se impongan dietas basadas en insectos, basadas en frutas o en verduras, aun cuando la ingesta de proteína vegetal de manera estricta, ¿no? O de manera única, genera graves problemas cognitivos, grandes problemas metabólicos para la especie humana, además de generar costos ecológicos inconmensurables, por ejemplo, en términos hídricos. Cuando nos hablan que el desarrollo sostenible busca procurar la salud y el bienestar, en realidad lo que nos dicen es la necesidad de favorecer al capital farmacéutico. Cuando nos hablan de calidad, educación de calidad, en realidad nos hablan de bestializar a la población. Cuando nos hablan de igualdad de género, en verdad nos hablan de una pérdida de identidad. Si nos promueven agua limpia y saneamiento, en realidad hablan de políticas
de privatización de los recursos hídricos para acabar con la población matándolos de sed o de enfermedad. Si nos hablan de energía asequible y no contaminante, en realidad nos hablan de empobrecer a las economías mediante la mentira de la contaminación por CO2. Eh, si nos hablan de acción por el clima, en realidad nos están hablando de una tiranía climática. Si nos hablan de un trabajo decente y crecimiento económico, como el ODS número 8, en realidad nos hablan de fomentar la superexplotación y la proletarización de la humanidad, eh, generar infraestructura e industria innovable, ¿no? En realidad es frenar la industria. Es decir, nos dicen una cosa, pero producen en realidad los efectos que producen, las consecuencias que producen es otra. Acabar con las desigualdades a favor de la burguesía, crear espacios urbanos de vigilancia y control, imponer el subconsumo, ¿no? Hoy con toda la narrativa del minimalismo, que tener menos es más, que la austeridad es alcanzar la felicidad. En realidad, lo que nos están diciendo es que adoptemos en términos ideológicos, en términos del sentido común, la pobreza, la marginación. ¿Para qué quieres comer todos los días? Con que hagas una comida al día es suficiente e incluso es más sano no comer, ¿no? Haz ayunos de 3 y 4 días y tu salud se verá fortificada, ¿no? Todas estas cuestiones ideológicas forman parte de esta tiranía política que representa la Agenda 2030, ¿no? Entonces, como investigador, al momento de querer explorar esta problemática, me di cuenta que los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad, así pensados, así presentados, no alcanzaban y que incluso era un contrasentido, porque si yo quería, mediante la investigación de los factores que devastaban los territorios y enfermaban los cuerpos, las emociones, la psicología, la sexualidad de las personas, lo quería hacer desde los ODS o desde la Agenda 2030, en realidad el resultado era un contrasentido, generaba mayores problemas de lo que estaba yo queriendo contribuir a solucionar, ¿no? Entonces, me di a la tarea de buscar referentes y encontré a dos, ¿no? Que me guiaron en buscar a esta propuesta, ¿no? Primero, cuando Gianni Tognoni nos habla de que las comunidades son las productoras del conocimiento. Y también cuando leyendo a Andrés Barreda encontré la siguiente cita que dice, con base en el saber de todos, estamos logrando reaprender las múltiples formas en que hoy se despliegan los procesos de destrucción neoliberal y las resistencias locales, autogestivas y autonómicas, especialmente aquellas que derivan en la defensa integral de los territorios, ¿no? Ambas citas ponen en énfasis en lo común, en lo comunitario, en la gente, ¿no? De ahí que y fuimos buscando darle voz a las comunidades respecto a los problemas agrarios, ambientales y de salud que vivían, reconociendo la necesidad que como científicos teníamos de aportar en la reconstrucción de los perfiles ambientales y epidemiológicos de las comunidades, pero no desde una perspectiva de gurús, ¿no? O de irles a explicar a las comunidades cuáles eran los problemas que vivían, porque ellos eran los que los vivían, ¿no? Sino tan solo pretendíamos ayudar a que lo que ellos vivían día con día, que se les presentaba como un tronco, como una piedra muy pesada que les aplastaba, pues ayudarles a entenderlo en tanto actores que nos abstraemos del problema, poderlo fragmentar para volverlo a construir, sistematizar toda esa información y ofrecerles traducido toda la información que ellos nos da en una serie de elementos, ¿no? Y para ello es que construimos la categoría de territorialidad de la enfermedad, ¿no? Voy a irme muy rápido en esta parte para aprovechar el diálogo con ustedes, ¿no? Eh, ¿En qué se basa o a qué nos referimos cuando hablamos de territorialidad de la enfermedad? Hablamos de un proceso, primero, donde los territorios son devastados en términos ambientales por prácticas de sobreexplotación y contaminación de la naturaleza,
donde hay procesos de cercamiento, privatización, despojo y problemas de acceso a los recursos naturales, y que como correlato está la producción de cuerpos, mentes y sexualidades enfermadas, enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, donde las poblaciones, aunque estén en geografías distintas, confluyen en avanzar en una transición epidemiológica en común. Es decir, comunidades alejadas, por ejemplo, comunidades del sureste, comunidades del centro de México y comunidades del norte del país, se están enfermando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que comunidades que no tienen un contacto directo entre sí, en términos económicos, sociales, culturales, y que incluso culturales tienen toda una historia diferente, cómo es que están llegando a enfermarse y a morir de lo mismo, por un lado? Y luego, cómo es que en las últimas 3 décadas, por decirlo menos, la gente en México ha comenzado a morir de cosas que antes no enfermaba y no moría, ¿no? Por ejemplo, hablar hace 50, 60 años de leucemia linfoblástica aguda era muy raro. Incluso la propia ciencia médica hace 30 años no tenía catalogado el padecimiento de insuficiencia renal crónica. Era fallo renal, problema renal, pero no lo tenía clasificado como tal. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de estómago, cáncer de piel, etcétera, ¿no? Y además que año con año empiezan a surgir más y más enfermedades raras. La propia medicina no sabe de qué se está enfermando la gente, ¿no? Y que en términos ambientales también se genera este problema, porque si queremos estudiar la contaminación del río con una sustancia química, nos vamos a topar con un problema de que en un solo cuerpo de agua no solamente hay presencia de cianuro, no solamente hay presencia de glifosato, no solamente hay presencia de mercurio, no solamente hay presencia de dioxinas y furanos, no solamente hay presencia de anilinas, no solamente hay presencia de yodo, de mercurio, de arsénico, sino que todas estas sustancias, más otras 10, 20, 30 más, están presentes en un solo cuerpo de agua, con las consecuencias ambientales que genera la superposición de estos problemas, pero con consecuencias no reconocidas generadas de la sincronización y de la síntesis química de estas sustancias, ¿no? Generando problemas muy importantes para comunidades que son afectadas en términos ambientales, pero también que son enfermadas en términos ambientales. Vemos cómo los territorios y los cuerpos son parte de una lógica económica y política de destrucción de la naturaleza y que también tiene una finalidad política de dominio, porque cuerpo enfermo, psicología enferma, mente enferma, es una mente más fácil de dominar, más fácil de explotar, ¿no? Más fácil de subsumir, ¿no? Voy a pasar por alto esta parte de la territorialidad de la enfermedad. Iba a platicar como su dimensión económica, política. Lo podemos sintetizar en esto que les acabo de mencionar. Quería irme hacia la parte propiamente de la ética, que es la parte que creo les puede llamar más la atención por el tema del seminario. Si alguien tiene incluso ya el texto que les compartí para que para preparar esta sesión, ahí describo más a qué me refiero con territorialidad de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la ética que promueve esta territorialidad de la enfermedad? Como les decía, no solamente hablar de territorialidad de la enfermedad es hablar de estos procesos sociopolíticos o socioeconómicos, perdón, que destruyen la naturaleza y que destruyen los cuerpos y la emocionalidad y la psicología de las personas, sino también es hablar de un cuestionamiento de todas las prácticas y de los procesos hegemónicos que limitan el desarrollo pleno de la vida, incluyendo aquellos epistemológicos. Pero además busca ser una estrategia de prevención y cuidado de todas las formas de vida, no solamente lo humano, aunque
sí pone en el centro lo humano, porque lo que se quiere, criticando todas estas perspectivas hegemónicas, es no caer en discursos especistas, discursos eh, donde el humano sea considerado como el problema. El problema no es lo humano, ¿no? Lo humano se ha vuelto problemático porque en sí mismo tiene serios problemas, no porque en sí mismo hablar de lo humano sea un problema, ¿no? De ahí que hablar de territorialidad de la enfermedad es hablar de un territorio de disputa de los territorios epistemológicos, como lo dijimos a un inicio de la plática, pero también hablar de los territorios en términos socioambientales. Pero no solamente tiene esta perspectiva crítica, no solamente es un espacio de tensión, de lucha, de disputa contrahegemónica, sino también lo que se busca generar por medio de la territorialidad de la enfermedad es hablar de un espacio de construcción, de diálogo, de reconocimiento, de apoyo y de encuentro. Es un espacio positivo eh, que busca abrir espacios de reencuentro entre la propia universidad, pero sobre todo entre las comunidades y las universidades, ¿no? Eh, Esto pues nos llevó a salir de la comunidad, de la comodidad, perdón, de los salones, de las aulas, de los cubículos y salir a campo, salir con las comunidades, porque creemos y defendemos que son las comunidades las poseedoras de una gran y valiosa información de lo que les está pasando, ¿no? Más allá de lo que diga tal o cual académico, tal o cual médico, tal o cual político, tal o cual científico, las comunidades saben lo que, aunque saben lo que les pasa, aunque no saben que lo saben, ¿no? Es por ello que durante 2023 hicimos una serie de talleres de autodiagnóstico comunitario sobre la cuestión socioambiental, agraria y sanitaria en el estado de Morelos, en Cuernavaca, en Cojutla, en Cuautla y en Emiliano Zapata, donde lo que se buscaba era que las comunidades reconocieran sus problemas, se reencontraran y se organizaran como colectivos y empezaron a construir espacios de alternativa, espacios de construcción de solución, ¿no? ¿Qué es lo que identificamos en medio de estos talleres, ¿no? Precisamente que a pesar de estar hablando de que eran territorios alejados, muchos de ellos tenían elementos en común. Primero, que en todos los territorios de donde provenían estos integrantes de la comunidad, habían procesos de urbanización industrial de los territorios, había presencia de agroquímicos, de agroindustria, procesos de minería, cielo abierto, rellenos sanitarios, y que por lo tanto todas estas comunidades tenían problemas de contaminación de agua, aire, tierra, pero también tenían problemas de contaminación de sus cuerpos, de sus emociones, destrucción del tejido social, padecían las mismas enfermedades, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónicas, cáncer, Alzheimer, lupus, obesidad, cardiopatías, infecciones respiratorias, cólera, dengue, y que la aparición de estas enfermedades coincidía territorial e históricamente con la presencia de estas dinámicas económicas. Es decir, la gente empezó a enfermar y a morir de insuficiencia renal crónica cuando en su comunidad se empezó a sembrar con cierto agroquímico, cuando se empezó a usar glifosato, cuando llegó una industria a producir ahí, la gente empezó a morir y enfermar de estas patologías, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos han enseñado que la gente no sabe, que la gente es ignorante, que nosotros como científicos sabemos. Entonces, esta, esta malformación que tuvimos, los facilitadores del taller, nos hizo preguntarnos si era verdad eso que las comunidades nos decían, ¿no? Que si eran verdaderos los datos compartidos por las comunidades. Como eran 30 o 40 integrantes y que no había representatividad estadística, ¿no? No había un instrumento validado por jueces, no había una prueba de validación del IKER, ¿no? Eh, es decir, no había todo esto que a los cuantitativistas les gusta para decir que se está haciendo ciencia, pues nos hizo hacernos esta pregunta: ¿serán verdaderos los datos compartidos con las comunidades? ¿Será verdad que las comunidades saben lo que les pasa, ¿no? O quizá
¿no? Siendo mal pensado. ¿No será que se habrán puesto de acuerdo los más de 200 participantes de los talleres para contarnos las mismas mentiras, ¿no? Pues en realidad, desconfiando de lo que nos dijeron las comunidades, entre comillas, ¿no? Y siendo irónico, pues nos regresamos a la comunidad del cubículo y empezamos a investigar, ¿no? Jugamos a ser científicos y vimos que había condiciones territoriales que respaldaban lo que la gente decía, ¿no? Primero, que la gente vivía en espacios hacinados, que vivía condiciones de hacinamiento. Los asistentes a los talleres vivían en zonas de alta densidad demográfica, donde las condiciones de hábitat eran imposibles, ¿no? Y que históricamente, en realidad, había este correlato que la gente decía, los puntos de mayor desarrollo industrial, de mayor desarrollo urbano, donde hay presencia de la industria automotriz, presencia de la industria, grandes rellenos sanitarios, gran descarga de aguas residuales, eran las zonas donde la gente vivía, ¿no? Y que si lo cruzábamos con las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Secretaría de Salud Pública, perdón, se veía que las zonas donde había presencia de altos casos de insuficiencia renal crónica, que es de donde venían estos integrantes que participaron en los talleres, en realidad eran las zonas donde se vivían problemas de descarga de aguas residuales, ¿no? Entonces, la gente nos decía la verdad, ¿no? Pero esto, igual volviendo a ser científico, nos hizo hacernos nuevas preguntas. Eh, ¿Será que la contaminación que se genera por medio de la producción, distribución, comercialización y consumo de venenos actúan como venenos en el ambiente y por ende actúan como venenos sobre los cuerpos y emociones de las personas enfermadas? ¿Será que si la gente come venenos, viste venenos, respira venenos, estos venenos les están produciendo algún tipo de afectación? ¿No? Ya la respuesta salta a ojos vistos, ¿no? Como respuesta, y digo nuestra respuesta porque es la respuesta de los facilitadores, pero también la respuesta de las comunidades, es que las comunidades, los integrantes no se han organizado para mentirnos, ¿no? Sino que efectivamente se ha identificado algo que les está pasando. Se está identificando una territorialidad de la enfermedad y una producción de enfermos ambientales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estrategia terapéutica a este problema? ¿Cuáles las aperturas de solución que abrimos a partir de esta identificación? ¿A qué nos enfrentamos, no? Primero, todos los científicos tenemos una postura ideológica. Por lo tanto, no hay objetividad de la ciencia. Este no es el problema. Si queremos construir una ética científica, tenemos que asumirnos como agentes políticos, con tomar partido, ¿no? El problema es que los científicos y que la ética del científico está sometido a la dictadura del gran capital, está sometido a distintos intereses económicos y políticos. ¿Y qué es el capital? Que son las grandes corporaciones quienes dictan la pauta, quienes dictan las narrativas científicas, quienes dictan los instrumentos científicos y tecnológicos según lo requiera. Hoy en día requiere de los ODS, requiere hablar del cambio climático, porque es una forma de neutralizar y de desviar la mirada hacia el verdadero problema epidemiológico, el verdadero problema ecológico que traemos en ciernes. Lo que existe es una ética y una lógica absolutamente desquiciada de sometimiento de la ciencia y de la tecnología al gran capital. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Para ello, me gustaría cerrar con una cita de Jaime Breil, de su libro La epidemiología crítica, una nueva forma para mirar la salud en el espacio urbano. ¿Cómo va a responder nuestra comunidad científica ante el clamor por la defensa de la vida de los seres humanos de las ciudades y del campo? ¿Cómo evitar que la ciencia termine sirviendo al juego de la hegemonía? Es decir, que la ciencia denuncie sin revelar, informar sin movilizar, enfocar factores aislados de la problemática sin mostrar su relación con los procesos estructurales que lo generan. Es decir, cómo construimos esta ciencia digna, esta ciencia crítica, ¿no? Todo este trabajo que hemos hecho al momento de hablar de la territorialidad de la enfermedad no es un trabajo nuevo, no es nuestro trabajo, es el trabajo que retomamos
de quienes han sido nuestros maestros, nuestros referentes en construir estos espacios contrahegemónicos de pensar y construir caminos hacia una ciencia digna, hacia una vida digna, hacia un florecimiento humano. Todo el saber que tienen las comunidades, que solamente nosotros ayudamos a sistematizarlo, reconociendo todos los saberes locales que tienen las comunidades, ¿no? Y también pensar formas de cómo revertir esta situación, cómo recuperar nuestro derecho humano colectivo a vivir hasta ser viejos, que hoy en día es un derecho que se nos ha despojado. Nuestra propuesta está que mediante la territorialidad de la enfermedad se pueda construir una ciencia digna, ética, amorosa y con responsabilidad socioambiental. Ese es un problema que se ha desentendido en las ciencias sociales y naturales, pero es un problema muy importante a construir. No solamente la dignidad como científico, que no nos vendamos al mejor postor, sino que volvamos a poner la ética y el amor como ejes rectores de nuestra práctica científica y que nuestra propia práctica científica se haga con responsabilidad, una responsabilidad social, una responsabilidad al ambiente. Eh, los temas ambientales, los temas sanitarios no es un lujo, es una necesidad de los países empobrecidos como lo nuestro. Que defendamos nuestros territorios y que defendamos nuestro cuerpo como el primer territorio que habitamos y que gestionamos. La ciencia tiene que defender y tiene que denunciar en voz alta todas las injusticias que se hagan, que se lleven a cabo, ¿no? Se tiene que crear una ciencia enfocada en la identificación de las necesidades de los pueblos para dotarles de herramientas que les permita a las comunidades construir y fortalecer autonomías y que les ayude a transformar sus realidades hacia una vida más justa, ¿no? Es decir, requerimos urgentemente construir entre todas y todos una ciencia digna, ética, amorosa y con responsabilidad socioambiental frente a la ciencia neoliberal y mercenaria, pero sobre todo frente a los imaginarios hegemónicos de la sostenibilidad. Porque de no hacerlo, lo que estamos haciendo es ayudar y quedar perdidos en la construcción de una ciencia presuntamente ética, pero que tiene como finalidad construir una tiranía política, una tiranía económica y una tiranía ecológica. Pues eso es lo que yo les quería compartir y pues ahora yo creo que vamos a pasar a la parte importante de la charla, que es el diálogo. Tenemos muy buenos minutos para platicar. Entonces, les dejo ahí mi correo por si tienen alguna pregunta, algún comentario que no alcancemos a votar y pues, ustedes tienen la palabra. Hola. No, ¿podría participar un poco? Ah, ya, ok. Bueno, si quieren, ¿puedes prender la luz? Sí, ya. Ahorita les paso el iPad, sí. Este, bueno, doctor, muchas gracias por esto que nos acaba de compartir. A mí me parece en realidad un trabajo como muy interesante y muy necesario desde que lo estaba leyendo. Y pues justamente a mí me gustaría iniciar con una pregunta como para promover un poco aquí como el debate. Cuando estaban hablando acerca de, no, cuando usted abordaba la cuestión del neoliberalismo científico, como que me permitía preguntarme un poco si la posmodernidad un poco ha tenido o ha estado relacionada o ha tenido que ver con justamente el acunamiento de este neoliberalismo científico, en el sentido de lo que usted mencionaba, ¿no? Como la relativización, ¿no? De los discursos científicos y como un poco como esa nebulosidad que se da, ¿no? Hace no mucho teníamos unas ponencias de salud mental y se hablaba acerca de justamente la complejidad de conceptualizar propiamente, ¿no? El término de salud, ¿no? Y me lo permito pensar en el sentido de justamente cuando hablamos de la noción de territorialidad de la enfermedad, pues tiene todo que ver con esta cuestión de la salud. Entonces, no sé cuál sería su opinión al respecto. Okay, muchas gracias. Sí, digamos, la posmodernidad es el correlato ideológico del neoliberalismo, ¿no?
El neoliberalismo entendido como esta forma más salvaje, más destructiva del capitalismo, donde la posmodernidad lo que hace es todo lo vuelve relativo, todo lo individualiza, todo lo particulariza, manejando relatos como la no verdad. Es decir, la verdad no existe, la verdad es subjetiva. Cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Y entonces no podemos decir que tomar Coca-Cola es dañino para la salud, porque depende quién, ¿no? No podemos decir que el glifosato es malo, porque depende quién lo diga. Si le preguntamos a Monsanto, pues va a decir que no. Si le preguntamos a las comunidades que están siendo exterminadas bajo esta práctica de genocidio socioambiental, pues van a decir que sí. Entonces, como todos, como hay sí y no, nadie tiene la verdad absoluta, entonces no hay verdad, ¿no? Todo es relativo, la posverdad, todas estas cuestiones que van acompañadas de los grandes metarrelatos. Tú no puedes hablar de totalidades, tienes que hablar de casos específicos, individualizados, y entonces a los médicos se les prohíbe en términos epistemológicos pensar totalidades. Ya no piensan la enfermedad a partir del ambiente, a partir de la historia familiar del enfermo, sino solamente es a partir de un elemento tan pequeño como la cuestión genética, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente padece cáncer? Porque ha de tener un gen por ahí, una información genética que lo hace tener esta enfermedad, ¿no? Y en el caso de la salud, también como definición, también se representa esta problemática. La propia definición de la salud se ha ido tergiversando, se ha ido, digamos, posmodernizando, ¿no? Primero, hablar de salud era hablar de la ausencia de la enfermedad, ¿no? Después, como la gente se iba enfermando y era evidente que la gente no tenía salud, fueron cambiando a la definición a hablar solamente que salud es tener un equilibrio entre los elementos biopsicoemocionales, ¿no? Y eso era la salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es equilibrio? ¿Cuándo tengo equilibrio? ¿Cuándo no? Es decir, algo que era muy claro de no estar enfermo es estar sano, ahora se vuelve algo abstracto. Equilibrio biopsicosocial. Eso le dices a la gente y no sabe qué es. Es decir, la posmodernidad como un instrumento de la ciencia neoliberal, lo que busca es crear ignorancia, crear cuestiones difíciles de comprender. Si ustedes revisan a los teóricos de la posmodernidad, ¿no? Michel Foucault, etcétera, eh, cuando se los dan a leer a estudiantes de licenciatura recién ingreso y haces una prueba de comprensión lectora, te vas a dar cuenta que los estudiantes no entendieron nada. Incluso uno ya como con varios años, ¿no? Detrás, que ha tenido ya experiencia de leer esos teóricos, lee a Foucault y dices, ¿qué me estás diciendo, no? O lee a Levinas, así, ¿qué me estás queriendo decir? No entiendo, tienes que leerlo 2 o 3 veces. Y eso no es un problema de una falta de capacidad cognitiva de quien lee, sino es que esos textos están armados de esta manera de confundir. Están hechos para confundir, están hechos para decir mucho sin decir nada, ocupar términos rebuscados, ocupar términos que son Frankenstein conceptuales para que no digan nada, ¿no? Porque son contrasentidos en sí mismos. Es toda una nueva forma de reformular el pensamiento para que la gente no pueda pensar, no pueda pensar y entender su realidad, ¿no? Por eso Foucault es uno de los teóricos consentidos de la CIA, ¿no? Es uno de los teóricos que toda su política, toda su propuesta teórica sirvió de base para todos los mecanismos de dominio político que posteriormente se volvió política pública en Estados Unidos y que permeó en todo el mundo, ¿no? Es el instrumento que deriva de esta ciencia neoliberal y posmoderna, por así decirlo. Ujú. Y también como que pensaba que revisando es de los autores más citados, ¿no? Por lo menos aquí, si lo revisamos, creo que está posicionado como el autor más citado, ¿no? Es Exacto. interesante. Ok, le van a hacer otras preguntas. ¿Se escuchó, Risa? Sí, no mames.
Perdón, tenemos unos pequeños problemas técnicos, pero ya vienen a hacer la pregunta. Muy bien. Sí. Hola, buenos días. Hola, buen Mucho día. gusto. Soy Mónica. Soy Mónica, mucho gusto. Yo más que una pregunta quisiera hacer un comentario de una película que me resonó durante toda tu presentación y justamente ayer que leí el texto me acordaba esta película. No sé si alguien la haya visto, yo desconocía el caso. Es la película que se llama El precio de la verdad, no sé si alguien la haya visto. ¿Ah? Justamente me resonó en toda la presentación porque justamente resume muy bien todo lo que trata, ¿no? Sobre esta disputa de la territorialidad, ¿no? Y cómo la salud se ve comprometida, pero siguen resaltando los intereses, pues sí, del dinero, ¿no? Los fines políticos. Para los compañeros que no hayan visto, es una película que trata de es muy reciente, es del inicio de los 2000, en donde es el caso de un ganadero que resulta que se comienza a dar cuenta que se empiezan a morir sus vacas. Él cerca de su casa tiene como, ahí pasa como un río, ¿no? Pasa como agua, entonces se empiezan a morir sus vaquitas y se empieza a dar cuenta que esta agua por la que está alimentando a sus animalitos está contaminada. Entonces pasan años de la investigación para que se den cuenta que hay una sustancia que está contaminando el agua de esa comunidad, porque hay personas que se están enfermando de cáncer, está habiendo infertilidad, hipertiroidismo, etcétera. Entonces llegan a la conclusión que hay un millonario implicado en este delito que está produciendo un material comercial muy famoso hoy en día que es el teflón. Entonces, lo que pasa con este señor millonario es que paga justamente como la reparación del daño a todas estas personas que causó, que mató, ¿no? Los animales, y el teflón hoy día se sigue produciendo. Entonces, a mí me causó de alguna manera como cuestionamientos por todas las preguntas que justamente hacías, ¿no? Las personas están al tanto de lo que sucede, ¿no? De manera ambiental, del riesgo que tiene su salud con todo esto, sí. En el caso de esta situación, estaban al tanto. Sin embargo, justamente eran personas, eran población vulnerable, que no pueden competir justamente entre estas empresas multimillonarias, ¿no? Hay una reparación del daño, les pagaron, ¿no? De alguna forma que hayan muerto sus hijos, sus animales, que hayan enfermado de cáncer o sean pues infértiles, pero no hay de alguna forma un respaldo del Estado sí, o del gobierno que pueda hacer frente a detener esto. Entonces, aquí es donde yo me pregunto si tendrían respuesta, ¿no? Los cuestionamientos que tú haces, justamente porque siempre el tema del Estado, de las injusticias socioambientales, terminan repercutiendo y cómo le hacemos, ¿no? Y me resonó justamente si los compañeros no la han visto, los invito a que la vean. Es una película bien interesante. Es el caso Dupont, así se llama, es de 1998 por ahí. Entonces yo creo que más que encontrar respuestas, ¿qué se puede hacer con la última pregunta que hacías? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros? No sé. De alguna forma esto, cuando hablábamos de las tecnologías, como cuando el teflón llega como al mercado, se vende como esta tecnología de última vanguardia, el teflón. Sin embargo, para las poblaciones vulnerables es muy difícil que la gente que tenga bajos recursos se compre un sartén de piedra o de mármol, que es carísimo, ¿no? Lo más accesible para todos es un sartén de teflón, que cuesta menor precio. Sin embargo, está implícito el riesgo a tu salud, pero ¿qué hay en las políticas, ¿no? En lo gubernamental y cómo le hacemos frente a las poblaciones vulnerables justamente a todo esto, ¿no? De alguna forma la cuestión ética medioambiental debería regular, ¿no? Todas estas irregularidades, pero justamente no pasa, ¿no? Entonces, más que una pregunta, era un comentario que justamente me hace resonar. ¿Cómo se podrá? No sabemos todavía, ¿no? Este es un caso de Ohio, ni siquiera de México, ¿no? Y ya yo me pongo a pensar en las poblaciones de nuestro país, cómo tendría cabida la intervención, ¿no? Desde ese sentido, y eso sería todo de mi parte. Gracias. Sí, esta película es muy interesante. Hay otras que abordan la temática. Hay una que se llama Erin Brockovich, ¿no? Que es igual la historia de una mujer que demanda a una empresa por la contaminación de su lugar. En YouTube hay un documental que se lo recomiendo, que se llama Para los que tienen ojos. Es toda una narrativa de las consecuencias sanitarias que se viven en poblaciones floricultoras del estado de Morelos y el estado de México por la producción de flores de ornato con agroquímicos, ¿no? Y se llama así para los que tienen ojos, porque una de las consecuencias del uso de agroquímicos en este tipo de producción es que
los niños de las comunidades empiezan a nacer sin ojos, ¿no? Con los párpados cerrados o sin globo ocular, ¿no? Entonces, está bastante interesante para mostrar lo que les acabo de relatar y lo que tú dices como comentario, o una realidad mucho más cercana que es que es la nuestra, ¿no? Y que los casos son, así como los que se ilustran en la película o en el documental, son casos que vive la mayor parte de la población, ¿no? Y el qué hacer, pues ese, digamos, nos corresponde a nosotros como académicos, como gente que se está formando en impulsar este nuevo tipo de ciencia, ciencia ética, digna, amorosa y comprometida con las causas sociales, ¿no? Y por otro lado, impulsar espacios de reconstrucción del tejido social, ¿no? Ustedes como psicólogos sociales tienen ahí un papel muy importante también, ¿no? De cómo hacer que la gente recupere su potencial productivo, ¿no? De organización, de intervención, de recuperación de sus prácticas, ¿no? Que no es enseñarles nada nuevo, es que ellos aprendan, ¿no? Se les olvidó, por ejemplo, que cocinar en ollas de barro era bueno, ¿no? Que reaprendan eso, ¿no? Que ocupar o encontrar otros medios de otros utensilios, ¿no? Por manejar el ejemplo, pues también es algo posible, es que vayan reaprendiendo y que nosotros vayamos reaprendiendo, ¿no? Junto con ellos. Muchas gracias. Lina. Mucho gusto, doctor. Mi nombre es Hola. Linda. Quería compartir cierto pensamiento referente a lo que mencionó. Me genera mucho impacto, mucho ruido sobre estos conceptos de bestializar a la población. Cuando en esta cuestión de entornos educativos se menciona eso, es como de, es verdad, porque desde las políticas públicas o estas estructuras gubernamentales, ¿cómo nos forman para tener esta conciencia ambiental, ¿no? Se me viene también a la mente referente a la Revolución Verde, en donde empezaron a tener este boom de ciertas tecnologías para la agricultura que de cierta manera impactaron tanto en la producción en masas de ciertos productos, pero no se daban cuenta sobre algo muy importante, de que en esa época sus nutrientes de la tierra estaban como, tenían potasio, tenían todos estos nutrientes adaptables a que producieran más. Y al seguir utilizando estos químicos, agroquímicos, lo que mencionaban es que, es que ya no produce como antes, ya a lo mejor el químico está disminuyendo no sé, en su calidad, y no era así, era como los nutrientes que tenía la tierra eran más eficaces o tenían mejores nutrientes, para que me entienda. Por otro lado, aquí en Morelos, fíjese que hace unos años nosotros producíamos el 33% de la caña de azúcar. Nosotros éramos una de las potencias que mandábamos internacionalmente caña de azúcar, todo lo relacionado a... había muchísimas haciendas, actualmente nada más están 3 en función en Zacatepec y en Cuautla, lo que nos dice, ok, este monocultivo que existían dentro de estas cuestiones de agricultura disminuyó más, y qué es lo que estamos haciendo como campesinos, ¿no? O estas personas que trabajan la tierra, inclusive ahorita el campo de tierra ya no es valorizado. Si antes no lo era, ahora menos, ¿no? Ahora nosotros lo que buscamos, jóvenes, ¿no? Buscamos esta cuestión de la urbanización. Aquí en Morelos todavía se sigue rigiendo en dos regiones ¿cómo se llama? Temas agrícolas y temas como de registro agrario y registro público de la propiedad. Inclusive en el registro agrario, que es ¿cómo se llama? Lo que nos rige es el registro, el RAN, Registro Agrario Nacional. Ese es a nivel nacional. Y ahí se divide en dos, el ejidatario y el comunal.
Y en el mapa que mencionó sobre, que puso como los niveles de influencia, si se da cuenta, son los que están en comunidades. Las características de las comunidades es que no tienen regulaciones, inclusive en Huitzilac se vive la tala desmesurada, esas cuestiones de la contaminación. Tenemos un bosque, inclusive es una región que se llama el corredor de Chichinautzin, y hay ahorita un problemón sobre referente a a la basura. Se está haciendo un problema actual aquí en Morelos, inclusive aquí esta cuestión de las barrancas no sé, ¿ustedes de Morelos? No, pero viví ahí 12 años y sí, sí conozco Ok. y sí, estoy Ubica más el ubica el SAMS. Ujú. Bueno, ahí era ¿cómo se llama? Un río, una barranca. Y si se da cuenta, el SAMS está abajo. Por esas condiciones construyeron ahí, todavía existe, se llama la Barranca El Pilancón, está bajito del SAMS. Igual, las que no, esas construcciones que no están planificadas, pero que se construyeron a favor de estas cuestiones de personas con dinero, impactan también en la vida de las personas, ¿no? Nada más eso era como comentario y le quería preguntar algo. Le quería como explicar de manera general esos acontecimientos que se viven en el estado de Morelos, de dónde surgen y de dónde pueden impactar de cierta manera el que no entendamos la importancia del medio ambiente. Dentro de las políticas públicas, ahí viene la pregunta, ¿qué acciones de defensa por el medio ambiente se están realizando actualmente, no solamente en el estado de Morelos, sino también a nivel nacional, que puedan ayudar a este apoyo dentro de las comunidades desfavorecidas, pero que sea como más entendible, no solamente en el impacto de las personas o las industrias que tienen más poder, sino también en el impacto que un agricultor pueda tener en su vida cotidiana. Yo tengo entendido que por el momento se está llevando a cabo sobre Sembrando Vida, pero desafortunadamente esos apoyos no se llevan a cabo como debe de ser por esas cuestiones de desregulación y corrupción, por las comunidades vulnerables que tienen el alfabetismo, la resistencia en comunidades a tener esos apoyos o las técnicas de agricultura, de cierta manera, que pueden impactar. Por ejemplo, ahorita la agricultura que se lleva a cabo es la tradicional, pero existen una infinidad, la permacultura que ayuda a conservar estos sistemas de agricultura. También existe el de la agricultura de conservación, en donde no matas o no arrasas con el impacto de los animales o ¿cómo se llama? La microbiología que existen dentro de la planta, o esa al momento de utilizar ¿cómo se llama? El arado, no utilizas esas técnicas, más bien utilizas otras para favorecer a la microbiología que existe dentro de la tierra, y así ayudas a que tus cultivos o tus plantas tengan como los nutrientes, o los multicultivos en donde utilizas ciertas técnicas o ciertas plantas que te ayuda a poner nitrógeno, potasio, etcétera, ¿sale? Pero la pregunta va más enfocada actualmente, ¿qué políticas existen sabiendo estos como acontecimientos? Gracias, doctor, un gusto. Gracias a ti. Sí, el tema de la Revolución Verde y de las consecuencias ambientales y sanitarias que generó, pues nos daría para hablar bastante, ¿no? Creo que nada más podríamos mencionar por ahora que
recordar, ¿no?, que la revolución verde es la respuesta del gran capital para darle salida a todos los estudios y a todas las investigaciones que se desarrollaron en el marco de la Segunda Guerra Mundial para que el ejército estadounidense y alemán empezaran a utilizar las armas químicas como un instrumento de exterminio, ¿no?, a la población, ¿no? Y que después, una vez que empresas de renombre como Bayer, que era una empresa nazi, ¿no?, pudiesen no ver perdidas todas sus investigaciones, le dieron salida mediante el uso de toda esta tecnología eugenésica, ¿no?, de la industria química por el lado de la agricultura, ¿no? Y pues saltándose preguntas tan básicas, ¿no?, que digamos el estudiante de biología del primer semestre podría hacerlo, si tenemos un agroquímico que destruye a los hongos, o como los fungicidas, y nosotros como especie humana compartimos el 85% del ADN o más, ¿no?, casi 90% del ADN con los hongos, ¿no será que va a tener algunas consecuencias para nuestra salud el comer alimentos que hayan sido regados con estos fungicidas, ¿no? Eso por mencionar solo una pregunta, ¿no?, que es básica, ¿no?, de si algo está matando a lo vivo y yo soy parte de lo vivo, ¿no será que estar utilizando estos agroquímicos en alimentos o en perfumes, en cremas, en jabones, me esté generando a mí algún problema, ¿no? Si yo sé que la electricidad genera, o el electromagnetismo genera problemas en las partículas del agua, yo que soy 75% agua, ¿no será que estar todo el tiempo rodeado de la energía electromagnética me esté generando a mí algún problema? Son preguntas básicas que a uno le permite ir dudando e ir también cuidándose, ¿no? De lo de la política pública que mencionas, pues digamos que durante el neoliberalismo, la política pública que se hizo desde el Estado fue para crear injusticias ambientales, injusticias sociales, injusticias económicas. El Estado mexicano no desapareció, como dice el neoliberalismo, sino se hizo presente, pero desviando todo su poder político y todo su poder de sus instituciones, toda su burocracia institucional, la derivó hacia favorecer o satisfacer las necesidades, los caprichos y los intereses de distintos grupos de capital transnacional, mientras que a toda la población nos generó grandes pasivos económicos, ambientales y sanitarios, ¿no? Ahora, a partir de 2018, cuando llega el gobierno de Andrés Manuel y busca crear condiciones para llevar a México hacia afuera del neoliberalismo e iniciar un proceso de transición, un proceso que ha sido muy complicado, muy complejo y que no se ha logrado avanzar en la velocidad que se necesita, teniendo muchos retrocesos en muchos aspectos. Lo que sí se puso como eje fue refuncionalizar la tarea del Estado, creando un nuevo tipo de políticas públicas, que son las políticas públicas territoriales, como en el programa Sembrando Vida, que no bastan, que es, digamos, era lo necesario hacer, pero no es lo suficiente. Pero recuerden que la política no es el terreno de lo deseable o de lo necesario, sino es el terreno de lo posible. Y que lo que se necesitan son políticas públicas, sí de enfoque territorial, sí orientadas a la recuperación productiva de los territorios, como es Sembrando Vida, pero que tengan una perspectiva de alcance regional, para que, aprovechando la diversidad ambiental, climática, hídrica, la diversidad cultural que hay en México, tan rica y tan grande, se puedan generar programas, políticas públicas de escala regional para que, aprovechando estas capacidades socioterritoriales de las comunidades, se puedan obtener mejores resultados y que tengan como base generar espacios colectivos, comunitarios, de recuperación del tejido social, ¿no? Es el nuevo tipo de políticas que se tienen que generar y que todo ello se enfoque a la recuperación socioambiental de los territorios. Es una gran tarea pendiente para los compañeros de políticas públicas, de la administración pública, apuntar hacia la generación de estos espacios
de una nueva gobernanza, una gobernanza territorial, ¿no? Eso yo podría contestar como de manera resumida, ¿no? Hola, muy buenos días. Soy Hola, Enrique. hola, Enrique. Pues nuevamente muchas gracias. Creo que sobra decir que es totalmente necesario y además de interesante lo que nos has planteado. No sé realmente si es una pregunta muy puntual o se va a quedar en en el comentario nada más mi aportación, pero desde la psicología, y lo pensé también a lo largo pues, de la ponencia, esta ramificación que se hace, ¿no? A partir de las áreas de la psicología, pues a veces nos limita o nos sesga la preocupación, las intenciones respecto a esta temática en particular, ¿no? Pensándolo en el hecho de que pues creemos que este tipo de temas están relacionados nada más a lo social, a la psicología comunitaria y que ahí se deben de agotar y que todas las demás áreas están como pues libres, ¿no? O de esta preocupación o no incide en ninguna de las temáticas, líneas de investigación, proyectos. Entonces, pues mi cuestionamiento va en ese sentido, en el hecho de cómo integrar a partir de otras miradas que no sean la psicología social, estas temáticas y además, pues el alcance que deberíamos de tener al integrarlas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Si es únicamente sensibilizar, si debemos de optar por otro tipo de intenciones, justamente para integrar, creo que pues el deber que tendríamos que tener todos por el hecho de trabajar con individuos y que pues sí o sí va a impactar, ¿no? Lo ambiental sobre ellos. Entonces, pues bueno, esa es como un poco la pregunta. Claro, sí, ahora sí que depende de la conciencia de clase de cada uno, saber de qué lado uno se posiciona, ¿no? A favor de las comunidades cuyos derechos colectivos han sido vulnerados históricamente, incluyéndonos, o del lado de quienes vulneran históricamente a las comunidades, incluyéndonos. Tenemos esa libertad de elegir. Se esperaría que uno fuese congruente y que asumiera una posición política respecto a la clase social que pertenece uno, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del libre albedrío, que uno decida. Lo que sí tenemos que hacer es tener en claro que toda nuestra acción investigativa es un acto político y que no queramos, que no nos espantemos de eso, que lo asumamos como tal, que somos políticos en acción y que entonces nuestra tarea puede ser simplemente estudiar para entender, estudiar para comprender y entonces ofrecer un diagnóstico a las comunidades o incluso participar en el proceso colectivo de producción de solución, ¿no? Hay que también dar cuenta de nuestros límites y que no podemos darle un problema que es social, no puede tener una respuesta individual. No es que tal académico, tal político llegue con la solución. La solución de un problema social forzosamente tiene que ser social, tiene que ser colectiva. El tema ahí es nosotros, ya una vez que nos posicionamos, cómo podemos apoyar y qué podemos ofrecer para la construcción de esta solución colectiva, ¿no? Y eso, a nosotros como universitarios, pasa por reconocernos como agentes de cambio, pero también como agentes que tienen que tener una perspectiva universal. A los estudiantes de psicología no solamente les debe interesar los temas de la psicología, también le tiene que interesar el tema de biología, de la química, de la física, de la filosofía, de la historia, del derecho, porque estamos ante un problema social y es muy diverso. Todo lo social, ¿no? Diría la máxima de nada humano me es ajeno, ¿no? Nada que tenga que ver con lo social me es extraño, tiene que ser punto de mi interés y con eso se rompe este fraccionamiento epistemológico, ¿no? Y a los compañeros de la ciencia de la salud también les viene bien, muchas veces le vendría bien recuperar esta perspectiva social. Por ejemplo, si quieres explicar por qué las tasas de autismo se han disparado en los últimos años, por qué las tasas de esquizofrenia se han disparado en las últimas décadas, pues lo puedes hacer desde la narrativa del estudio de caso clínico del individuo y reconstruir su historia familiar. Pero si tú das cuenta de que el niño con autismo
desde que está en el vientre, está siendo inundado con sustancias químicas, con colorantes, con una alta ingesta de azúcar en la dieta de la madre, que la propia madre consume drogas legales, que son los fármacos, consume ansiolíticos, consume colorantes en los alimentos, consume alimentos producidos con agroquímicos. Nada te va a extrañar que los niños a los 3 o 5 años padezcan autismo, padezcan leucemia, padezcan cáncer, ¿no? Es decir, todo se explica si se va reconstruyendo esta historia socioambiental de la salud, ¿no? Todas las patologías mentales también tienen este correlato socioambiental. No solamente es individual, no solamente es familiar, ¿no? Sino es ya una unión socioambiental muy compleja donde la tarea de la psicología social, ¿no? Podría abrir un nuevo panorama si se empiece a considerar como una psicología socioambiental, ¿no? Que es, digamos, una gran posibilidad para este tratamiento de los problemas sociales, ¿no? En su dimensión psicoemocional. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias, un gusto. Bueno, a excepción de que alguien más quiera preguntar algo, ¿me dicen? Pues creo que ya lo último con lo que creo que serían en realidad todas, esas preguntas. A mí solamente me gustaría como reafirmar que en algún punto que avanzaba en la ponencia, yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo redireccionamos o transformamos la ética que nos compete como investigadoras o investigadores, ¿no? A partir del uso de este concepto de territorialidad de la enfermedad, ¿no? O sea, cómo entonces la podemos ahí redireccionar o transformar, ¿no? Como ahí, como dirían algunas teorías de la transformación crítica. Y en ese sentido, a mí creo que si me quedó bien claro todo, sería pues a través de este trabajo comunitario, que también al mismo tiempo se vuelve social. Y como la última reflexión que estaba pensando justamente ahorita, era justamente el pensarnos también como investigadoras e investigadores como una comunidad, ¿no? O sea, ese ejercicio me parece también en términos epistemológicos como interesante, porque muchas veces, como decíamos, ¿no? Este neoliberalismo como científico nos quiere justamente privatizar incluso de eso, ¿no? De nuestra capacidad de poder hacer trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? De concebirnos como un ente que también es una comunidad y que le competen cierto actuar en el mundo para su propia salvaguarda de uno y y las otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que me permitía pensar esta última reflexión y pues escuchar si la considera interesante o en realidad no relevante también. No, claro, muy interesante. O sea, tenemos que dejar de asumirnos como individuos aislados, ¿no? Como unicornios especiales y saber que somos parte de una colectividad, ¿no? Una colectividad universitaria, morelense, mexicana, ¿no? Poner al colectivo como punto de partida y también como punto de llegada, ¿no? El interés común, y para la reconstrucción de este colectivo, la organización es importante, ¿no? Que se organicen puntos de encuentro contrahegemónicos, muy importante, ¿no? Autónomos, ¿no? Que, por ejemplo, a los que les interesan los temas socioambientales, si los campos de la currícula de su facultad o de su programa de estudios no se los da, ustedes mismos se organicen para hacer estudios de autogestión y buscar autoformarse, ¿no? Sobre esos temas, salir a otras universidades, ¿no? Hoy, como el Zoom, está YouTube, están otras plataformas digitales que nos abren como académicos, como comunidad, una herramienta que hace 10 años o menos era imposible, de tomar clases en vivo en una universidad extranjera, ¿no? Sin tener que pagar un solo peso. Ahora solamente está mediante acceder a las redes sociales, ¿no? O de entrar en contacto con material bibliográfico de otras universidades. Es decir, tenemos ante nosotros un gran acceso a la información, pero también hay que hacerlo con mucho cuidado, porque en la gran carretera de la información hay una gran cantidad de información falsa, información ideológica,
y sobre todo de una gran manipulación política de nuestras mentes, de nuestras conciencias, que lo que buscan es llevarnos por otro camino. Pero la forma en cómo nos vamos a cuidar de no caer por terrenos que, aunque muy atractivos, llenos de colores, en realidad representan todas estas perspectivas ecofascistas o fascistas en general, pues es si nos mantenemos juntos, si nos mantenemos cuidándonos, ¿no? Así como cuando vas en la calle y mejor te vas con tu amigo para ir más seguro, lo mismo pasa en el terreno epistemológico, ¿no? Siempre el diálogo con los otros, el diálogo con el colectivo es muy importante para cuidarse de no quedar embarrado de toda esta posmodernidad, como tú lo mencionaste. Ok, bueno, doctor, muchas gracias. Le agradecemos la plática y que respondiera a todas nuestras preguntas. No, gracias a ustedes por la invitación y con gusto, mi correo ahí lo tienen. Si tienen algún otro comentario, duda o necesidad, pues estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias, buen día. Nos Buen día. vemos. Chao.